Buenas tardes, bienvenidos a su programa de Doctrina Social de la Iglesia. Hoy en este día queremos compartir con todos ustedes este pequeño apartado de qué es la subsidiariedad. Es un principio de la doctrina social de la Iglesia que nos ayudará a comprender el entorno social y también a cómo tenemos que ir conviviendo como seres humanos. Lo primero que quisiera definir, que es el objetivo de este tema, que es la subsidiariedad. Ya hemos hablado de solidaridad. La semana pasada mencionábamos este término, hoy nos centramos en este nuevo término de subsidiariedad. Y lo primero que quisiera partir, haremos un poco de historia para saber qué es este término de subsidiariedad. En las épocas del Imperio Romano, Roma tenía sus soldados y para hablar del vocablo de subsidiariedad tenemos que ir a esas guerras romanas. Los romanos tenían un puesto que designaba el orden militar y los militares se distribuían de la siguiente manera. Tenían la famosa triaria. La triaria era las tropas que reforzaban a los que iban delante y en pocas palabras eran quienes subsidiaban a los que estaban al frente de la guerra. Entonces la triaria era, diríamos, quienes reforzaban a los soldados que iban a la defensiva. Cuando veían que estos iban perdiendo fuerza, salían ellos para ayudarles a combatir al enemigo. Y en este sentido, el término propiamente subsidiariedad viene del latín subsidium, que designaba nada más ni nada menos que a la ayuda que se le puede dar a otro. Este vocablo latino pasó a un término italiano, subsidio, entendido correctamente en el sentido de ayuda económica que se provee para los más necesitados. Entonces, haciendo este pequeño esfuerzo histórico, nos damos cuenta de dónde surge esta palabra de subsidium, que quiere decir propiamente ayuda, ayudar al otro, al que está más débil o sea debilitado. Esto en el ejército, pero también nosotros ya en términos comunes decimos ayudar al necesitado. Alguien tiene una necesidad que por sí mismo está perdiendo una batalla a lo mejor en cuanto a la salud, porque no tiene los recursos, una batalla en cuanto a los alimentos necesarios, porque no tiene con qué alimentarse. Entonces, también el subsidio es esa ayuda que se presta al que menos tiene, al más necesitado. Pues este sería el primer enfoque de lo que es la subsidiariedad. Pero también tenemos otra visión. El significado asumido posteriormente en el lenguaje político y jurídico será el siguiente. Este cambia totalmente, es distinto y podríamos decir que es opuesto al significado que hemos dado al principio. ¿Qué quiere decir subsidiariedad en un lenguaje político y en un lenguaje jurídico? No se trata ya de la ayuda, sino por el contrario, el principio de abstención de intervenir de forma directa por respeto al principio de autonomía de cada sujeto jurídico, privado o público. Entonces se dan cuenta cómo hay una diferencia entre lo primero que veíamos de los romanos y ahora este principio político jurídico, que es más bien el respetar la autonomía de cada sujeto, de cada individuo. Entonces, tenemos estas dos visiones que se nos presenta como definición de lo que es la subsidiariedad. Pero para ir entendiendo más este proceso,
caemos ahora en el sentido vertical. ¿Qué entendemos por subsidiariedad en sentido vertical? Es la primera acción o la primera definición que hemos dado. Se entiende en sentido vertical, la subsidiariedad se refiere a la relación entre el ordenamiento comunitario y los ordenamientos nacionales en el plano del derecho internacional, o bien a la relación entre el Estado y los entes a él sometidos, pero dotados de autonomía, como pueden ser las regiones, las provincias, los municipios, etc. Bueno, ¿qué quiere decir esto? A lo mejor todo esto que acabo de decir les queda así un poco extraño, pero es muy fácil de entender. En forma vertical es de arriba hacia abajo, ¿sí? Y es el Estado que tiene el mayor poder en cuanto a recursos económicos, que hace que descienda a los que menos tienen. Esa es una acción vertical. Entonces tenemos que este que tiene todo debe de ayudar a este que no tiene nada. Esa sería la primera definición en la que veíamos cómo era la ayuda que se le proporciona a la persona que carece de los recursos. El segundo es a nivel horizontal, es decir, en una línea horizontal, entendido, la subsidiariedad alude a la relación entre el Estado y los ciudadanos, sea como individuos, sea en las formaciones sociales donde se desarrolla la persona, con explícito propósito de dejar el mayor espacio posible a la autonomía privada, reduciendo así a lo esencial la intervención pública. Es decir, cada persona puede desarrollarse con sus propios talentos, con sus propias capacidades. Entonces, es en el ámbito horizontal. Para un ejemplo muy claro, es lo que hace un papá con sus hijos. En la familia, normalmente, ¿qué hace el papá? Solo ayuda a su hijo cuando necesita el aporte, que no ha entendido algo. Pero normalmente, ¿quién debe de hacer la tarea? ¿El papá o el niño? El niño, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se desarrolle intelectualmente, pueda comprender. Entonces el niño tenemos que dejarlo que haga la tarea, que él coloree, que él recorte, que él pegue, y él empieza a desarrollar estas habilidades. Entonces quiere decir que en el sentido horizontal es no hacerle la tarea al niño, que él haga la tarea para que él aprenda y tenga estos recursos para desarrollarse él. Entonces, esto es en nivel horizontal, el desarrollo propio que tiene que tener cada persona, cada individuo, para desarrollar su vida autónoma en un sentido personal. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Eso es en un sentido horizontal. Pero en el sentido vertical es cuando el niño te dice, no entiendo esto. Y entonces el papá se sienta con el niño y le explica las sumas, le explica las divisiones y entonces le ayuda a comprender. Entonces lo está ayudando a su comprensión. Esto es en dos términos cómo podríamos manejar la subsidiariedad. Entonces, tanto en nivel vertical como en nivel horizontal. Pasamos y podríamos decir que ¿dónde se encuentra fundada la subsidiariedad? La subsidiariedad se encuentra fundada, o su fundamento propiamente lo encontramos en la centralidad del hombre en la sociedad. Es decir, hablamos de este término porque el hombre se encuentra vinculado a otras personas. Entonces, por eso podemos hablar de este término. Cada persona humana tiene el derecho y el deber de ser autor principal de su propio desarrollo. Esto es un término importante.
Todos tenemos que ser los autores principales de nuestro desarrollo. No puedes decir que los demás tienen que darte todo para que tú te desarrolles. Eso sería algo equivocado. Tú tienes que ser el autor de tu desarrollo, porque eres una persona abierta a la trascendencia. Y entonces, en este sentido, tú te tienes que ir desarrollando. Pero necesita la ayuda de los demás para llevarlo a cabo. Este pero nos indica que sí, yo soy el autor de mi desarrollo, pero necesito de los demás para alcanzar este desarrollo, esta plenitud como persona. Entonces, en eso consiste donde está fundamentada esta subsidiariedad, ¿no? Ahí se va fundamentando en cada persona que busca su desarrollo, pero con la ayuda de otras personas. Y esto es importante para establecer este principio, ¿no? Por eso la autoridad ha de procurar establecer unas condiciones de vida que permitan a cada hombre y a cada mujer un desarrollo integral en todos los ámbitos posibles, fomentando y estimulando las iniciativas personales, respetuosas del bien común. Ha de coordinar y ordenar esas iniciativas en el conjunto del mismo bien común. Ha de suplirlas y complementarlas cuando las necesidades comunes superen las posibilidades de los individuos y de las sociedades intermedias, pero no debe impedir o suplantar la iniciativa y la responsabilidad de sus miembros. ¿Qué quiere decir todo esto? Algo muy sencillo. El Estado debe de apoyar a cada individuo para su desarrollo, pero cada individuo se tiene que desarrollar, buscar hacia dónde va ese desarrollo. Hay un término muy hermoso que a mí me encanta, que es Dios te creó, pero no acabado, no finalizado. Dios te creó para que tú te sigas creando. Eso es interesantísimo. Dios nos crea no acabados, sino que Dios nos crea abiertos a seguirnos creando. Entonces, esto es lo que es la subsidiariedad, ¿no? La posibilidad de irme creando, de irme desarrollando como persona en todos los ámbitos, intelectual, en el ámbito espiritual, en el ámbito humano. Tengo la posibilidad de seguirme desarrollando, creando, haciendo. Pero las demás personas también colaboran o contribuyen a ese desarrollo, a esa creación de mi ser. No puedo decir que yo solo me estoy creando, sino con ayuda de otras personas me voy creando, me voy formando, me voy haciendo. Entonces es importante este término y principalmente dónde se fundamenta, dónde está esta base. Por otro lado, encontramos la naturaleza de este principio que es importante. ¿Dónde y cuál es la naturaleza del principio de la subsidiariedad? Lo primero que podemos decir que es una estructura social de orden superior. No debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con los demás componentes sociales, con miras al bien común. Si se dan cuenta, ya vimos el bien común y vuelve a aparecer el bien común. La subsidiariedad tiende a ese bien común, el bien de cada persona, de cada individuo. Pero este proceso de la subsidiariedad parte de una estructura de orden superior. ¿Cuál es el orden superior que tenemos nosotros? El Estado, ¿verdad? Ese es el orden superior.
Pero este orden superior no puede estar por encima del orden inferior. ¿Cuál es el orden inferior? Los grupos que se arman, la comitiva de vecinos, el orden inferior puede ser esas partes donde la gente se organiza, ¿no? Y la gente se organiza y el Estado está no para quitar esas organizaciones, sino para ayudarlas, para que esa junta de vecinos en su comunidad, en su calle, si algo les falta, el Estado pueda ayudar a esos vecinos a tener mejores servicios, sean públicos, ya sea drenaje, ya sea alumbrado público, ya sea en todos esos sentidos. Para eso está este orden superior, para ayudar, no para eliminar al orden inferior. El orden inferior es donde la gente se organiza para llevar a cabo ciertos proyectos, ciertas, diría, maniobras para alcanzar un bien, ya sea en una escuela, ya sea en un barrio, ya sea en una comunidad determinada. Entonces tenemos esto claro, ahí surge esta naturaleza. Así como no es lícito quitar a los individuos y traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con sus propios esfuerzos e iniciativas. Nadie puede quitarle a las personas la capacidad de organizarse y crear proyectos para sus propias iniciativas. Por el contrario, tenemos que promover que la gente se organice, que tenga sus propias iniciativas para el bien de todos, para el bien común. Por eso es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden social, quitar a las comunidades menores o inferiores lo que ellas pueden realizar y ofrecer por sí mismos, y dárselo una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad en virtud de su propia fuerza y naturaleza debe presentar esta ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destituirlos o absorberlos. Esto está en la 40º año. Es decir, ninguna sociedad que se diga que está bien organizada puede quitarle la organización a las demás personas. Al contrario, tiene que estar para ayudar, para colaborar. Tú no le dices a tu hijo, a ver, quítate, yo te hago toda la tarea de matemáticas porque tú no entiendes. Entonces, ¿cuándo el niño podrá comprender lo que tiene que hacer? Al contrario, le dices, a ver, te explico y tú resuelves el problema para que tú puedas entender y comprender cómo se tiene que hacer. También nosotros tenemos que realizar esto en nuestra sociedad. En la parroquia se te explica cómo se debe de vivir la liturgia. No se te dice, no, quítate, tú no sabes nada de liturgia, yo hago todo. No, tenemos que ayudar, ser subsidiarios, ayudarle al otro a que entienda qué es la liturgia y cómo tenemos que vivir la liturgia y cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer el servicio litúrgico, cómo ayudarle a comprender cuál es la función de los ciriales, de la cruz, cuál es la función del acólito, cuál es la función. Entonces está siendo subsidiario. Les estás ayudando a que entiendan cuál es la función que tienen que realizar en ese momento. Entonces estás ayudando a esas personas. Y es importante que nosotros encontremos este término en cada momento. Este término lo encontramos diario en nuestra vida, cuando ayudamos a que el otro comprenda, entienda y a su vez lo pueda hacer solo. Y entonces ya no necesita de mi ayuda. Él se puede organizar, él lo puede hacer y entonces puede realizar las tareas
que se le han encomendado. ¿Cuál es el objetivo de la subsidiariedad? El objetivo de este principio es salvaguardar la dignidad de las personas. Tenemos que entender que la subsidiariedad, su objetivo es que cada persona sea reconocida su dignidad. No puedo hacer lo que a ella le toca hacer, porque entonces estoy oprimiendo su dignidad de persona. Estoy diciendo, es que este no sirve para hacer esto. No, lo puede hacer, lo puede desarrollar y lo puede desempeñar. Necesitamos aprender de este término que cada persona es digna de realizar sus propias acciones, ¿no? El Estado no puede suprimir, por eso, las acciones de cada individuo, de cada persona. Tú puedes ser responsable de llevar una familia, porque si no el Estado tendría que mandarte un supervisor para ver si puedes ser buena mamá o buen papá, ¿no? Y eso sería pésimo. Cada persona tiene que desarrollarse y tiene que llevar una buena función de lo que le corresponde. Entonces, nosotros tenemos que entender que el objetivo propio es la dignidad de cada persona. Ahí salvaguardamos el derecho de cada persona. La cláusula final del bien común es la dignidad de la persona y no la eficacia. La subsidiariedad no busca que seas eficaz, busca el bien de todas las personas, el bien tuyo, pero también el bien de los que te rodean. Entonces ese es un principio clave para nosotros. La persona es el ser más digno de la creación, por lo tanto ha de favorecerse el desarrollo de la persona en tanto no ponga en peligro el desarrollo de los demás, o sea, el bien común. Y si no puede hacerlo, debe intervenir las sociedades intermedias o el Estado subsidiariamente, es decir, apoyar o ayudar a la persona. Entonces, por eso tenemos los centros de salud, que son un apoyo a las personas. Tú no puedes subsidiar lo de tu enfermedad, se te apoya. Es un apoyo que se debe de dar al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes los recursos, bueno, se te tiene que dar el recurso. El que tiene el recurso mayor tiene que darlo al que no tiene esos recursos. Entonces, ahí está esta perspectiva importante de la subsidiariedad. ¿Cómo apoyamos nosotros a los demás? En cuanto a la sociedad, tendríamos que decir que la subsidiariedad tiene de manifiesto que las pequeñas agrupaciones y en la gran sociedad o sociedades políticas, que esto nos referimos al Estado, las sociedades por transmisión de la propiedad libre de sus integrantes. Cada persona tiene libertad de ir transmitiendo lo que tiene y sus bienes, dárselos a quien él desee. Deben tener libertad de acción. Cada individuo tiene libertad de acción. Por ello, no solo cuando por sus esfuerzos logren el cumplimiento de sus objetivos, la sociedad mayor podrá actuar subsidiariamente. Esto es, no absorbiendo definitivamente a la sociedad inferior y ejerciendo indefinidamente tales actividades, sino en primer lugar tomando a cargo la actividad durante un lapso de tiempo corto y determinado. Es decir, tú no puedes estar ayudando constantemente a la persona. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer. La subsidiariedad nos dice, sí puedes colaborar con esta persona, pero no para siempre. Y eso lo tenemos que entender, porque entonces
no estoy ayudando a la persona a que ella se desarrolle. Por ejemplo, si hoy yo tengo una persona que no tiene que comer, bueno, le doy de comer. Pero al día siguiente otra vez le vuelvo a dar de comer. Un mes le doy de comer. Un año le doy de comer. O le ayudo a que esa persona encuentre un trabajo, se desarrolle y pueda ganar su dinero para que él pueda comer. ¿Cuál es la tarea que nosotros tenemos que hacer? La subsidiariedad no es solamente dar y resolver el problema inmediato, sino la subsidiariedad conlleva, sí, resolver el problema inmediato, la persona tiene hambre, pero también ayudarle a que esa persona se desarrolle para que ella pueda resolver su problema de hambre. Eso es la subsidiariedad, porque no consiste solo en dar, sino también en que la persona se desarrolle para que ella pueda resolver ese problema que tiene y pueda encontrar una solución a su problema. Decía un amigo mío, dice, yo no necesito que me den. Yo lo que necesito es que me pongan un trabajo para yo obtener lo que necesito. Y a veces tenemos que aprender eso, ¿no? La mejor ayuda que puede dar el Estado es crear trabajo. La mejor ayuda que podemos dar como iglesia a las personas que están necesitadas, ¿cuál es? Crear para ellos una forma de desarrollo. No solo el dar una despensa y decir, yo ya cumplí, yo ya ayudé en la parroquia, llevo mi despensa para los pobres y yo ya cumplí. Bueno, qué bueno, pero ese es el primer pasito que damos. El segundo pasito es, ¿y cómo estoy realmente transformando la vida de esa persona? Porque resolví el problema inmediato, diríamos a corto plazo, pero el problema a largo plazo ¿lo he resuelto? No. Y el problema que tenemos que resolver con la subsidiariedad es de largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Sí doy mi ayuda, pero y además, ¿qué más estoy haciendo para que esta persona pueda salir de esta situación y pueda entonces cambiar su situación de vida? Porque en esto consiste el verdadero desarrollo de las personas, cambiar su situación en la que se encuentran de vulnerabilidad. Porque no consiste en estar dando apoyos como hoy se estila, ¿no? Esto de los apoyos, que cómo se estila mucho el dar apoyos. Qué bueno que des apoyos, pero ¿y cómo vas a cambiar la vida de las personas? ¿Todo el tiempo estarás dando un apoyo? Entonces no estás siendo subsidiario. Y cuando no se es subsidiario, no se encuentra el desarrollo de la comunidad, no se encuentra el desarrollo de la persona, no se encuentra el desarrollo de la nación. Es importante ver esto porque el apoyo que tú puedas brindar a una persona para luchar sus batallas, volviendo al primer ejemplo que poníamos, cuando dábamos la definición de subsidiariedad, esta batalla que esta persona tiene que llevar a cabo, no puedo ya estarle dando el apoyo para siempre, sino que tengo que hacer que esa persona se desarrolle para que no dependa de mí, porque eso es lo importante, no hacer codependencias que muy tristemente se realizan, ¿no? Esas codependencias. ¿Por qué muchos estilan en hacer codependiente al otro? Yo te ayudo, pero esa ayuda está siendo para desarrollar a la persona o para aplastar a la persona. Porque si tú no haces lo que yo te digo, te quito tu apoyo.
ya no te doy la despensa que te estaba dando, o te quito tu apoyo y ya no te ayudo con esto que te estaba dando. Entonces, no estás buscando el desarrollo de la persona humana. Tenemos que entender que la tarea de nosotros con la subsidiariedad es que la persona se desarrolle. Todos tenemos capacidades, todos tenemos talentos, y cuando se utiliza la subsidiariedad es para que las personas descubran sus talentos. Sí, ayudarles en esa batalla que están teniendo en ese momento de crisis, de situación difícil, pero ayudarlo a que descubra que tiene estos talentos. Eso es lo principal que nosotros tenemos que ir realizando. Por eso, pues yo los invito a que seamos subsidiarios, ¿no? Soy subsidiario. Yo creo que en la familia, que es el primer, diríamos, la primera semilla de la sociedad, en la familia se tiene que ser subsidiario, ¿no? Tú no le resuelves el problema a todos los de tu familia, ayudas y quieres que ellos crezcan para que puedan desarrollarse y puedan tomar sus decisiones. Una sociedad donde no se vive la subsidiariedad, estamos dejando a niños pequeños siempre. No estamos haciendo que nuestra sociedad madure, sino que todo depende de lo que yo diga. Y entonces se ve al Estado como el papá que me tiene que resolver los problemas. Y eso es algo grave, ¿eh? El Estado no es un padre. El Estado está formado, es una organización que hemos hecho todos los ciudadanos para resolver problemas muy concretos. No es un padre, el Estado no es un padre. El Estado es una organización que hemos creado todos en función de servirnos a todos, de ayudar a todos. Todos los que vivimos en un lugar, en una nación, necesitamos a veces ser ayudados por este Estado, pero no es el padre que me va a resolver todos mis problemas, ¿no? Entonces, la tarea es que en casa tú tampoco estás para resolverle todos los problemas a tu hijo. Ya tiene 40 años y le quieres resolver al bebé de 40 años que no tiene trabajo. Ay, pobrecito de mi hijo, no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? Tiene 40 años y ya tiene una esposa y ya tiene hijos, ¿y qué va a hacer el pobre? A ver, espérate. Ahí estás haciendo, no estás aplicando el principio de subsidiariedad, ¿no? Te ayudo a que te desarrolles para que una vez desarrollado, tú seas responsable. Eso sí que es importante. Y eso es importante que nosotros lo veamos, porque hoy lo que menos vivimos es este principio de subsidiariedad, menos en las familias, ¿verdad? En donde papá tiene que seguir trabajando cuando ya tiene más de 70 años, porque hay que mantener nietos, hay que mantener nuera, hay que mantener hijos. No, eso habla de que no estamos haciendo bien nuestra tarea, no estamos haciendo que se desarrollen las personas. Y también lo mismo puede pasar en el Estado. El Estado puede crear, perdón por la palabra, pero pigmeos, ¿no? Gente que nunca va a crecer y que siempre va a depender de las dádivas que den los demás. Y no es así. La función de cada persona es que se desarrolle. Entonces, ojalá que nosotros apliquemos este principio de subsidiariedad. En este principio de subsidiariedad hay tres puntos esenciales. El primero, la persona y las comunidades menores o grupos sociales que deben gozar de autonomía. Esto es importante. Toda persona debe de gozar de autonomía, es decir, de la capacidad de crearse, la capacidad de tomar sus decisiones de lo que quiere hacer de su vida,
de lo que él decide o ella decide. Claro, con responsabilidad, porque sí nos encanta tomar decisiones, pero a veces con tristeza tenemos que decir que nos cuesta asumir la responsabilidad de esas decisiones que hemos tomado, ¿no? Entonces, tú tienes derecho, a partir de este principio de subsidiariedad, a que seas autónomo, que te realices, que seas capaz de realizarte como persona. Entonces, ese es lo primero que nos dice este principio de subsidiariedad. El segundo punto es que las comunidades superiores, llámese Estado, llámese otras instancias superiores, deben ayudar a la iniciativa particular de cuantos se desenvuelven bajo su autoridad, sin distribuirlos estos bienes destruyendo a la persona o absorbiendo a la persona. Al contrario, la persona que pueda ayudar y colaborar al bien del otro. Entonces, este es el segundo punto, ¿no? Ayudar a que esa persona logre sus objetivos, ¿no? Y eso es importante. Si el niño quiere ser médico, el papá ayudará para que su hijo pueda ser ¿qué? Médico. Tú estás haciendo un príncipe de tus hijos, estás haciendo una princesa, eres un rey. Pero si tú estás haciendo de tu hijo o de tu hija un bellaco, quiere decir que no eres un rey. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Estamos haciendo príncipes? Entonces somos reyes. Pero ¿qué estamos haciendo de nuestra sociedad? A lo mejor ahí tendríamos que detenernos. Estamos dando la ayuda necesaria para que haya gente más preparada, para que haya gente mejor en todos los ámbitos, no solo en el ámbito intelectual, económico, político, social, sino también en el ámbito espiritual. ¿Estamos haciendo mejores personas espiritualmente hablando? Fíjense qué importante es todo esto. La subsidiariedad tiene su propia espiritualidad. Y ahí nosotros tenemos que ir interviniendo, ayudando a que la persona crezca, se desarrolle. ¿Cómo ayudo a que esta persona crezca, se desarrolle? A veces decimos, es que este nunca va a aprender. ¿Y le has enseñado? O sea, es muy fácil a veces que enjuiciemos y digamos, este no sirve. Pero ¿te has tomado el tiempo para enseñarle a esa persona? No puedes caer en esa situación de decir, este no sirve, si no has aplicado el principio de subsidiariedad, en donde tú le has ayudado a que se desarrolle. Ahí está esto que nosotros tenemos que ser conscientes. Y número 3, las sociedades superiores deben suplir las deficiencias de las personas o de las comunidades menores, en cuanto su capacidad resulte insuficiente para promover el bien común. Es decir, alguien superior tiene que ayudar a alguien que inferior a superar la situación de sus carencias. ¿Cómo yo ayudo a que mi sociedad sea mejor? ¿Cómo ayudo? Tú podrías decir, padre, para hacer este principio de subsidiariedad más tangible en mi comunidad. Bueno, ¿y cómo ayudo? Bueno, fíjense que en mi comunidad hay muchas personas mayores. ¿Qué puedo hacer por esas personas mayores? Yo que a lo mejor soy más joven, pues visitarlas, prever que estén bien, que se encuentren bien. Eso es un principio de subsidiariedad. Fíjense cómo lo podemos realizar en cualquier momento este principio de subsidiariedad. No es algo extraño o ajeno a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Bueno, la subsidiariedad es un complemento. Esto lo tenemos que dar a claridad.
La subsidiariedad debe considerarse como un complemento de la solidaridad, es decir, se complementan, vienen en paquete, ¿no? Si hablamos de solidaridad, nos encontramos con la subsidiariedad. Protege a la persona humana, ya hemos dicho esto, que es la protección de la persona, a las comunidades locales y los grupos intermedios, en peligro de perder su legítima autonomía. Con esto hablamos de algo importante, la globalización. El principio de subsidiariedad es el principio que protege a las comunidades de la globalización, ¿no? Esta globalización que quiere destruir a veces el desarrollo propio personal de cada comunidad, sea una comunidad nativa de ese lugar, que a lo mejor empieza a perder su identidad por la globalización. La subsidiariedad te recuerda a ti, globalización, que no puedes absorber a esta pequeña comunidad. Por pequeña e insignificante que parezca, tú no la puedes absorber. Tú la tienes que ayudar, la tienes que darle la capacidad de que se desarrolle y que nos enriquezca esta pequeña comunidad con su cultura, con sus costumbres, a toda la globalidad. Entonces es importante esto, ¿no? Este principio de subsidiariedad es importantísimo para la globalización, ¿no? Que hoy la vivimos día a día y que seguramente se vive a través de la tecnología y que muchas veces está haciendo mella en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares que está a lo mejor sacando de contexto a ciertas comunidades étnicas. Entonces, por eso es importante este principio. La aplicación justa de este principio en virtud de la dignidad de la persona humana garantiza el respeto por lo que hay de más humano en la organización de la vida social y salvaguarda los derechos de los pueblos en las relaciones entre sociedades particulares y sociedad universal. Protege al individuo y a los grupos intermedios entre la posible tendencia al Estado docente, benefactor o empresario. Evita que quienes mandan caigan en tentación de pensar que ellos saben mejor lo que les conviene a sus súbditos, y no solo lo saben, sino que deben hacerlo mejor. Por otra parte, estimula a los ciudadanos a no dejarse llevar por la comodidad que prefiere esperarlo todo de las autoridades. Evita la acumulación de poder y respeta la flexibilidad necesaria para la verdadera libertad de las elecciones y, por último, hace posible la solidaridad sin caer en una estructura socialista. Hay que tener en cuenta esto. La subsidiariedad nos libra de caer en un socialismo. ¿Por qué? Porque siempre velará por la persona y no darle todo el poder al Estado. Aquí se vela por la persona, por cada persona. Y entonces ahí tenemos que ir reflejando todo este principio. Bueno, ya nos queda poco tiempo, vamos finalizando y quisiera finalizar con lo que dice el Papa Pío XI cuando él formula una definición del término de subsidiariedad. Él dice que la subsidiariedad, como se puede ver, no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria. Así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad
por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. Esto lo dice en la 40º año, lo cual el Papa nos invita a tener siempre en cuenta que ninguna sociedad, por pequeña que sea una etnia, sea un grupo cultural pequeño, puede ser aniquilado nada más porque un grupo mayor quiere que desaparezca. Eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y esto nos ayuda a cuidar a la persona, no solo a la sociedad, sino a la persona. Y el Papa Benedicto XVI, en el discurso de mayo del 2008, nos dice esta diferencia entre solidaridad y subsidiariedad. Dice que la solidaridad es la virtud que permite a la familia humana compartir en plenitud el tesoro de los bienes materiales y espirituales, y la subsidiariedad es la coordinación de las actividades de la sociedad en apoyo de la vida interna de las comunidades locales. La subsidiariedad que alienta al hombre y a la mujer a instaurar libremente relaciones dadoras de vida con quienes están más próximos y de los que dependen más directamente, y que exigen de las más elevadas autoridades el respeto de tales relaciones. Pues con esto que nos dice el Papa Benedicto XVI, decimos que la subsidiariedad es una coordinación, nos ayuda a coordinarnos, nos ayuda a saber coordinar nuestra vida. Con ello quisiera ir finalizando diciendo algo importante. La subsidiariedad es un elemento fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Que hoy que hemos visto este principio, ustedes puedan aplicarlo en la vida diaria de sus familias. ¿Cómo voy a subsidiar a mi hijo, a mi hija, a mis padres, a mis hermanos? Pero que esto no se vuelva entonces una carga para mí, porque mucha gente no se vuelve subsidiaria, sino que se vuelve personas que llevan cargas, y llevan cargas porque tengo que cuidar a lo mejor de mis padres, o tengo que cuidar de mis hijos que ya están adultos, y tengo que cuidar de mis nietos, y tengo que cuidar. Eso se vuelve una carga, y ya no eres subsidiario porque no los enseñaste a desarrollarse. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que coordinar. No tenemos que resolver la vida de nadie, solo tenemos que coordinar. Tú no viniste a este mundo a resolverle la vida a nadie, solo a ayudarle a que se coordine. ¿Cómo puede esa persona encontrar lo que necesita en este mundo? Porque Dios lo creó perfecto y bueno este mundo. Entonces, ¿para qué fuiste puesto en este mundo? Para encontrar lo que estás necesitando y te desarrolles. Y entonces puedas, con esos elementos que tienes, encontrar lo que te hace falta para tu plenitud como persona. Entonces, vayamos desde este punto de vista, quedándonos pues con este principio de subsidiariedad. A lo mejor ha sido un poco cansina esta charla por todos los términos y conceptos que se manejan, pero creo que es muy bueno saber que este principio de subsidiariedad nos ayuda a cada uno de nosotros. Ya sabes, para tus batallas diarias necesitas a veces ayuda. También hay que reconocer cuando necesitamos la ayuda. Voy a luchar contra esto en mi vida, y ¿de quién me apoyo? ¿De quién tengo la ayuda? Y luego, no depender siempre de ellos. Ya me ayudaron a salir de esta situación, ahora yo puedo caminar solo.
y ayudar a su vez a otras personas. Entonces ahí está el principio de subsidiariedad. Con esta panorámica que hemos tenido de lo que nos han dicho el magisterio de la Iglesia, de lo que hemos analizado, pues podremos decir que es necesario ser un país subsidiario, ¿no? Que no nos quedemos pigmeos, sino que vayamos tomando decisiones y desarrollando estas habilidades para ir creciendo y madurando como nación, como país, como comunidad, como iglesia. Porque también en la iglesia tenemos que utilizar el término subsidiariedad. Es necesario el desarrollo del hermano, no solo en la fe, no solo en los actos de piedad, sino sobre todo como persona. Entonces ahí está esta iniciativa. ¿Y cuáles son las consecuencias características de la subsidiariedad? Principalmente es la participación, que se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política, social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber de todos, que han de cumplir de forma consciente, en un modo responsable y con vistas al bien común. Esto lo encontramos en el libro del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, en el numeral 189. Bueno, pues sin más me despido, sin antes desearles a todos ustedes una feliz Semana Santa que vamos a iniciar, que todos tengan un encuentro con Cristo, no solo muerto, sino sobre todo resucitado. Que ustedes al contemplar la pasión de Cristo vean que Jesús fue subsidiario, nos vino a ayudar en esta batalla, pero además quiere ahora que tú enfrentes esa batalla diaria de tu vida. El Señor te viene a ayudar, pero no quiere hacer todo el trabajo por ti. Quiere también que tú te esfuerces, que tú también hagas ese esfuerzo, porque te ha llenado de gracias y dones para que tú hagas tus batallas diarias. Así que, pues sin más, una feliz Semana Santa para todos ustedes, deseándoles que Dios colme a sus familias de muchas gracias y bendiciones en esta Semana Santa, que para ustedes no sea solo un momento de autorreflexión, de meditación, sino sobre todo de encuentro con Dios. El Señor los bendiga a todos ustedes. Gracias por su atención, deseándoles a todos ustedes una feliz Semana Santa. También hoy celebramos propiamente el Viernes de Dolores. Felicidades a todas las Lolitas, a Dolores Colín y a todas las demás Dolores. Que el Señor les bendiga y les haga sentir su gracia, su amor y su paz. Sin más, me despido y esperemos encontrarnos ya resucitados para la próxima transmisión. Gracias.